Hola mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Como siempre, aquí con mi hermano Vicente. Quisiera hacerte unas preguntas, bueno, que me han hecho mucho aquí en el YouTube y en el Facebook. Ok, Me preguntan que si Dios creó un templo, porque hay muchos templos, ¿cuál es el templo bueno o algo así, no? la iglesia. La iglesia, exactamente, si Dios creó una iglesia, porque hay muchas iglesias y hay muchas cosas así. O sea, ¿tú nos podrías responder esa pregunta, hermano? Claro que sí. ¿Por qué si nuestro Señor fundó una iglesia, ahorita existen cientos, miles de denominaciones que se llaman ellos mismos también iglesias? Mira, aquí lo más importante, el primer punto que tenemos que aclarar y que tenemos que saber es, ¿Cristo fundó una iglesia? Pues es una pregunta. Saber si Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna. Porque si no fundó ninguna, pues ninguna existe, ninguna vale y no sirve para nada. Ahora, si Cristo fundó una iglesia, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Aquí traigo algunas anotaciones de la Sagrada Escritura para irnos con ellas. Como siempre, me gusta fundamentarme para que tenga sustento lo que les estoy diciendo. No es lo que yo pienso, es lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y sobre eso nos vamos a ir. ¿En qué parte de la Sagrada Escritura dice que Cristo fundó una iglesia? En el Evangelio según San Mateo, vamos a leer una cita, que esta es la que pues todos debemos de saber y conocer, ya casi todos la conocemos, incluso hermanos separados la conocen, todo el mundo conocemos esta cita de la Biblia y dice así textualmente. Les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, diciéndole a Pedro, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí me gustaría hacer unas preguntas y que queden pues ahí para cada uno se la responda. Voy a empezar con una pregunta que es en esta cita bíblica. En esta cita bíblica habla de que va a edificar una iglesia. ¿Cuántas iglesias dice que edificará? Esto lo dice en la cita bíblica. ¿Y sobre quién la edificará? Sobre Pedro. Entonces estamos viendo que sí, realmente nuestro Señor sí fundó una iglesia, y estamos viendo, basándonos en la Escritura, que la fundó sobre Pedro y que dijo que iba a ser nada más una. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular por excelencia y todos lo sabemos, los hermanos separados y nosotros, pero Pedro es piedra por disposición, por mandato de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que andaba con los apóstoles, dicen que venía caminando sobre las aguas cuando estaban ahí, viene un fantasma. Dije, no, no es un fantasma, es el Señor. Dijo, no se asusten, soy yo. Y venía caminando sobre el agua. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el agua por su propio poder. ¿Estás de acuerdo? Porque Él es Dios y puede hacerlo. Pero Pedro le dice, oye, Señor, mándame ir hacia ti. Y le dice, ven. Y a lo que le dice, ven, Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Siendo que Pedro no tiene ningún poder, ningún humano puede caminar sobre el agua. O sea, es algo que va contra la naturaleza. O sea, un hombre no puede parar sobre el agua y caminar, a excepto que Dios así lo decida. Y pues Dios lo decidió, bueno, pues así, como nuestro Señor Jesucristo caminó por las aguas por su propio poder, también entonces hizo caminar a Pedro por su propio poder de nuestro Señor, no por el poder de Pedro. Y así como nuestro Señor es la piedra angular, porque Él quiere y por decisión de Él, convierte en piedra a Pedro. El nombre de piedra no era muy común en aquellos tiempos, no, pues no existía. Es como árbol, rama, hoja, pero nuestro Señor se lo puso por la función que quería que desarrollara, que fuera la piedra firme donde se desarrollara su iglesia aquí en la tierra. No la iglesia celestial, sino la iglesia aquí en la tierra. Desde entonces tú sabes que en la Sagrada Escritura ya se llamaba Simón, ¿te acuerdas? Tú eres Simón, y sobre esta piedra edificar mi iglesia, le dice Pedro. Ya nadie le volvió a llamar Simón. Incluso hay 152 citas en la Sagrada Escritura donde se le llama Pedro, como Pedro. Pedro pues es el primer apóstol de la iglesia que Cristo funda. Funda una sola iglesia y la funda sobre Pedro, el apóstol, ¿verdad? Otra pregunta, ¿tendrá Cristo el poder de darle una misión a Pedro y te cambiarle el nombre? ¿Podrá o no? Claro que sí. Claro, porque muchos dicen, es que le dijo, Sí, claro. tú eres piedra, y luego se señalaba él mismo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, espérame, entonces ¿para qué le dice que tú ya te llamarás piedra? ¿Y por qué la gente le siguió llamando piedra o Pedro? ¿Sí me explico? El masculino Pedro, porque nuestro Señor le da esa misión. Entonces, si Cristo tiene el poder de ser y darle esa misión a Pedro, claro que sí.
¿Cuántas iglesias le dijo ahí que edificaría? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O dijo varias. No, pues nomás una. Una sola es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo. Él no es un Dios de división y Él dice que toda casa dividida será vencida. Entonces Él crea una sola iglesia y la crea a como Él quiere y, y sobre quien Él quiere. Es decisión de Él, no es decisión mía. Yo a lo mejor hubiera dicho, no, pues mejor sobre Juan, o mejor sobre, ¿sí me explico? Yo no tengo por qué, no es opinable, no es una democracia. Él viene al mundo y funda una iglesia y entrega su vida por nosotros a la manera de Él, a la manera divina de Dios, ¿verdad? Ahí dice que le dio poder de atar y desatar. ¿A quién le dice? A ti te daré poder. ¿A quién le estaba hablando? A Pedro, precisamente a Pedro. Sí. A ti te daré poder de desatar y atar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Se le dio poder nada más a Pedro. Que él también tiene, por la vocación que Dios nuestro Señor le da del Papa, él puede delegar también responsabilidades y eso lo vemos cómo iban delegando, iban haciéndose presbíteros, sacerdotes y con imposición de manos. Cómo se juntaban ellos y decían, vamos a dedicarnos nosotros a la oración y vamos a imponer la mano sobre fulano y sutano para que nos ayuden en estas otras situaciones de la iglesia. El poder de la iglesia siempre está transmitido por la imposición de manos y eso lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Podemos ver que los apóstoles del principio reconocieron a Pedro como el jefe, como diciendo el mero mero de la iglesia, porque eran 12, bueno, uno se suicidó, fue Judas, y después en su lugar sustituyeron a otro que se llama Matías, quedó San Matías como apóstol porque tenía que ser los 12 como la iglesia primera que Cristo fundó. Es otra historia que también podemos ver en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, todos los demás apóstoles lo reconocen, incluso Juan, el que se llama el discípulo amado, el que recostó su pecho sobre el Señor aquella noche y le preguntó quién es el que te va a entregar. Él nos da una cita muy clara donde dice que siempre se le da el paso o la primicia a Pedro. Y vamos a leer esta cita que dice así: salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegó primero Juan, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. No entró, atrás venía Pedro. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro, Pedro llegó y entró directamente. Y ve las vendas en el suelo, el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y es palabra de Dios escrita en el Evangelio de San Juan. San Juan mismo dice que él llegó primero, pero le dio el paso a Pedro. Hasta que Pedro no dijera, podían entrar. En Pentecostés, nosotros vemos en Pentecostés, después de que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, hay uno de ellos que sale a predicar y a decirles al pueblo, ustedes pues estaban asustados y con miedo, pero llega en Pentecostés, en segunda bien la iglesia, y llega el Espíritu Santo con toda su fuerza y se las da, y al que le dan la pauta, o que salga a predicar y a gritarles a todos, ¿saben qué? Ustedes mataron a aquel que les dio la vida eterna. Es Pedro. Si te recuerdas eso, voy a tomar poquita agua, te digo porque ahora sí ando malo de la garganta, por la vigilia pascual de ayer, como te decía. Está muy bien, está muy bien. Y se me seca la boca, ¿verdad? Otra, podemos ver nosotros que cuando nuestro Señor resucita, se lo encuentran en el lago y estaba asando un pescado nuestro Señor, y ahí lo vieron los discípulos, ya tiempo después de que se les había aparecido, y nuestro Señor jala aparte a Pedro. Pedro cometió un pecado de negación, negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo, antes de que cantara el gallo ya lo había negado Pedro 3 veces a nuestro Señor, y pues es un pecado, pero nuestro Señor, que es misericordioso, no vino a reclamar nada, simplemente le hizo que reafirmara su fe y reafirmara si él es Pedro, el amor que siente por Cristo, diciéndole, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, y al final ya Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí es donde le dice también a Pedro, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. ¿Por qué no llamó a Santiago? ¿Por qué no llamó a Juan? Porque tiene que llamar al cabeza, el que él había designado. Él mismo respeta la jerarquía que él puso. Y como cabeza, Pedro, tú apacentarás mis ovejas. Se lo dice y es palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Y esto todos los demás apóstoles y los discípulos lo sabían y lo respetaban. Ahora en este tiempo a veces no lo respetamos nosotros, pero ellos sí lo sabían desde la primera iglesia. ¿Cómo se hacía esto de la imposición de manos? ¿Cómo se pasaba el don del Espíritu Santo? Incluso hay un pecado que se llama pecado de simonía, porque cuando Pedro, Juan o ellos imponían las manos, también sanaban o curaban con nuestro Señor, porque Dios les dio esa potestad y consagraban nuevos presbíteros y todo. Y aquí tengo unas citas bíblicas para que vean que no es falso lo que digo, y dice así, le dice San Pablo a un apóstol, mientras llego, dedícate a la lectura. No me acuerdo si creo que es a Timoteo,
o a Tito, no sé, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas, cuando el grupo de los presbíteros, o sea, sacerdotes, te impusieron las manos. Aquí lo dice, el don espiritual que recibiste cuando se te impusieron las manos. Los dones espirituales desde la primera iglesia primitiva se pasaban imponiendo las manos, un ungido de Dios imponiendo las manos. Aquí hay otra que dice, tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de manos. Los carismas y los dones de Dios por la imposición de manos, y está en la Sagrada Escritura. Pues así hay una sucesión apostólica desde Pedro hasta nuestros tiempos con el Papa Francisco, porque Dios quería, nuestro Señor quería no más fundar una iglesia. Bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, quería que esa iglesia perdurara hasta el fin del mundo. No dijo, nada más por como aquí en la política, ese sexenio, este siglo, no, hasta el fin del mundo. Para eso se necesita, pues Pedro no iba a vivir hasta el fin del mundo, ni todos los apóstoles. Se necesitaba que hubiera una sucesión apostólica. Y nosotros tenemos en la iglesia que nosotros estamos, que es la católica, una sucesión ininterrumpida de 266 papas. Le voy a dar algunos ejemplos para que vean que no miento. Tengo la lista completa, no se los voy a leer toda, nada más algunos. Pedro fue papa después de que nuestro Señor Jesucristo muere, después de Pentecostés, cuando se inicia la iglesia, hasta el 67. Después tuvo San Lino del 67 al 79, San Anacleto del 79 al 90, San Clemente del 90 al 99, San Evaristo del 99 al 107, son los papas después de él, San Alejandro del 107 al 115, San Sixto del 115 al 125, San Telésforo del 125 al 136, San Higinio del 136 al 140, San Pío del 140 al 155, y así nos podemos ir una cadena ininterrumpida hasta el Papa Francisco, que es el Papa número 266 que ha tenido la Iglesia Católica. Hay una pregunta que aquí es obligada a hacer. Tú me dices que hay varias iglesias. Yo quiero nada más preguntar y dejar así la pregunta. ¿Dónde está la sucesión apostólica que tienen los hermanos separados que legitima su fe? Que dice que su fe es la verdadera. ¿Dónde está su sucesión ininterrumpida? No la hay. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, porque dijo edificaré, si te fijas en la cita dice, edificaré mi iglesia. Se está hablando en futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro Señor estaba preparándolos para edificar la iglesia. En ese momento la propia iglesia era Cristo y estaba preparándolos para dejarlos ellos como iglesia aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, ¿dónde fue ese momento cuando dijo edificaré? Pues uno fue cuando murió en la cruz, por eso hablaba de tiempo futuro. Sale, dice el apóstol, sale agua y sangre de su costado y en ese momento nace la iglesia. Esto significa los sacramentos que son el agua y el bautismo, que limpia, regenera y sostiene a la iglesia. Es el primer momento. Y el segundo momento, como decía hace ratito, fue en Pentecostés, cuando llega el Espíritu de la promesa. Dice así la Sagrada Escritura. Al llegar a Pentecostés estaban reunidos en un mismo lugar los apóstoles y María, la madre de Jesús, cuando el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego se posa sobre cada uno de ellos y quedando llenos del Espíritu Santo se pusieron a hablar en otras lenguas. Aquí nace la iglesia que es apostólica, mariana y universal. Apostólica sobre los apóstoles, sobre María, que es mariana y universal, o católica. Porque mucha gente, el nombre de católico lo inventaron, no, el nombre de católica significa universal. Porque nuestro Señor dijo, vayan y hagan discípulos míos a todas las criaturas y a todo el mundo, y vayan y lleven esta buena nueva hasta los confines del mundo y bautizan a todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando a todos, entonces es universal, abarca a todos los hombres, por eso es universal. La iglesia es apostólica porque Dios le da autoridad y potestad, ¿te acuerdas? A los sacerdotes, bueno, primero Pedro y él delega a los sacerdotes de perdonar pecados. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor y Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, yo los envío. O sea, está diciendo que son enviados, apóstoles, son enviados. Yo los envío a ellos, a los apóstoles en lo personal, no a nadie más. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien perdone los pecados les quedarán perdonados y a quien se los retengan les quedarán retenidos. También podemos ver que a los apóstoles nuestro Señor, si te acuerdas que les explicaba las cosas aparte, que les decía, oye Señor, no entendimos esto. Bueno, a la gente se le ha dado el oír y entender en palabras para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque se han cerrado su corazón, pero ustedes se lo explico en lo privado. Y en lo privado nos dice la Sagrada Escritura varias veces que les explicaba qué es lo que quería decir con sus parábolas. A ellos lo estaba preparando para dejarlos como brazo firme de la iglesia y guardando el depósito de la fe de todo lo que nuestro Señor nos había entregado, de la buena nueva del Evangelio.
¿A quién mandó Jesús a bautizar? A Pedro, y junto con él, porque él era el jefe, a los demás apóstoles, y después ellos delegaron autoridades. Aquí dice, también en la palabra de Dios, por su parte los 11 discípulos marcharon con todos ustedes, y en otra parte le dice también, aquí tienes una doctrina segura, San Pablo le dice a Timoteo, en la que puedes confiar. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Recomienda estas cosas y enséñalas. Está transmitiendo a Timoteo, que era, haz de cuenta, el vicario de Pablo, que llevara este mensaje, ¿verdad? Así como Pedro es el vicario de Cristo, y hay vicarios delegados por los obispos, como hasta la fecha los hay. Muchos hermanos separados y mucha gente saben esto. Todo eso que te acabo de decir lo saben y está bien claro porque está en la Sagrada Escritura. Pero ¿qué crees que dicen? La iglesia de Cristo se corrompió, se quebró, se echó a perder, ya no sirve más. La iglesia que Cristo fundó se echó a perder, se corrompió. Vamos a ver primeramente algo muy importante, ¿qué es la iglesia de Cristo o quién es la iglesia de Cristo? Y lo podemos ver, y lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Dice así, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno de los seguidores del camino, que así le llamaban al principio a la primera iglesia, seguidores del camino, se les empezó a llamar católicos hasta San Ignacio de Antioquía en el año 100 aproximadamente. Antes eran los seguidores del camino, pero era la iglesia. Dice que Saulo perseguía a los seguidores del camino, hombres, mujeres, y los pudiera llevar a todos a Jerusalén presos. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si está persiguiendo a la iglesia y Jesús le dice, al que me estás persiguiendo a mí, quiere decir que Cristo mismo es la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice él, es palabra de Dios. Hay otra cita que dice, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra, para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, una esposa santa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, ni nadie aborrece su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. Eso dice la Sagrada Escritura. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán una sola carne. Y fíjense lo más importante de toda esta cita que les leí, que todo está hermoso, pero lo más importante es lo que dice San Pablo al final. En cuanto a ustedes, dice, este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia, hablando de Cristo desposado con la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ama a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete al marido. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa en todos y que está en todos. Aquí lo que estamos viendo es que la iglesia no está reunida alrededor de Cristo, no es algo por fuera de Cristo, sino que la iglesia está unida precisamente a nuestro Señor Jesucristo, no está por fuera, no es algo externo, sino que la iglesia vive y habita en nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo, que somos el cuerpo místico de Cristo, del cual Él es cabeza. Entonces aquí estamos viendo que la iglesia es el propio Cristo. Vemos también que la iglesia es esposa de Cristo, porque Él dice que la cuida y la alimenta con cariño, y es su esposa. Vemos que la iglesia es su cuerpo místico, nosotros como miembros y Él como cabeza, lo dice esta palabra. Observamos también que santificó nuestro Señor a la iglesia. Ahora las preguntas, que también podemos dejar así al aire, o si les quieres contestar. No, a ver, que las contesten nuestros amigos. Ok, ellos dicen, ahora que sabemos que el propio Cristo es la iglesia, que es su esposa, y que nosotros somos parte del miembro del cuerpo místico de Cristo, la pregunta es, ¿se puede corromper Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede corromper Cristo? Porque dicen los hermanos separados, se corrompió la iglesia, están diciendo se corrompió Cristo. ¿Se puede corromper? ¿Se puede volver malo, malvado, desobediente? Segunda, ¿puede detestar Cristo a su propio cuerpo? ¿Repudiarlo? ¿Separarse de su propio cuerpo? Porque es el cuerpo místico de Cristo. Y dice en la Sagrada Escritura que nadie odia a su propio cuerpo ni lo detesta. Otra, ¿puede Cristo divorciarse de su esposa, que es la iglesia, y volverse a casar con otra y convertirse en adúltero? ¿Podrá? ¿Lo hará nuestro Señor? Eso es lo que están comentando. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Nunca nos dijo
Si se portan bien, mi alianza perdurará y estaré con ustedes. Pero si se portan mal, buscaré al pastor fulano tal y fundaré otra iglesia. Más bien dijo, esta es mi alianza nueva y eterna. Una pregunta, ¿es una promesa, una alianza? ¿Cristo falta a sus promesas? Una pregunta para que se lean. ¿Puede Cristo faltar a sus promesas? ¿Se equivocó cuando dijo alianza nueva y eterna? ¿Se equivocaría? ¿Se le fue la onda? Andaba muy alegre, muy contento y se equivocó. Nuestro Señor nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Acaso se equivocó y venció el demonio en él? Porque dice que la iglesia ya se corrompió, ya no sirve. Hay que tirarla, hay que sacarla. Se corrompió, digo, perdió nuestro Señor esta batalla y la ganó el demonio. Yo quiero preguntar, ¿cuál es la iglesia que con todas las tentaciones que ha puesto el demonio y las caídas que ha tenido ha durado más de 2000 años? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que tiene sucesión apostólica y que conecta directamente con Cristo y los apóstoles? ¿Cuál es la iglesia? Yo lo que sí les puedo decir es más bien que Cristo ha cumplido su promesa. Eso sí se los puedo decir. Mucha gente dice que es invención humana. Esto de la iglesia es invención humana y de sacerdotes y de hombres que quieren tenernos bajo su dominio. Vamos a ver qué pasaría si fuera invención humana lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice, entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a los apóstoles que estaban ahí, que eran Pedro, y aquellos hombres, y les dijo, porque los habían arrestado y los querían que ya no hablaran de Dios ni de la iglesia, pero Gamaliel les dijo, ¿saben qué? Sáquenlos y déjenme explicarles una cosa. Y dice así, israelitas, mirad bien lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien, que reunió a su alrededor unos 400 hombres, fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron, y quedó en la nada. Después de en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, y también murió, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Les digo esto pues ahora, desentiéndanse de estos hombres y déjenlos, porque si esta idea es obra de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios no conseguirán destruirlos, no sea que se encuentren luchando contra Dios y no contra el hombre. Yo aquí la pregunta, aquí dice que si la iglesia es falsa, es idea de hombres, será destruida y habla en poco tiempo. Muere el pastor, muere el que alimentó y queda destruida. ¿Cuál iglesia, por eso pregunto, ha durado más de 2000 años? ¿Verdad? Más bien yo preguntaría otra pregunta. ¿No será que aquellos que fundan otra iglesia, aparte de la que Cristo fundó, se encuentran, como dice aquí, luchando contra Dios y no contra los hombres? ¿O al menos pues le quieren hacer competencia? Preguntas que quedan al aire. Cada quien se las puede responder. También dice la Escritura, por sus frutos los conocerán. Yo quiero hacer unas preguntas aquí también. ¿Qué iglesia es la que tiene más santos incorruptos comprobados por la ciencia? Más milagros eucarísticos comprobados por la ciencia. Más mártires que han entregado su vida y que está comprobado por Cristo. Más misioneros, más vocaciones religiosas. ¿Cuál es la iglesia que tiene todo esto? ¿En dónde se han dado las mayores y grandes conversiones? ¿Cuánta gente se ha convertido a la iglesia? ¿Cuál denominación que no sea de iglesia católica tiene al menos un solo cuerpo incorrupto o un milagro eucarístico? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los sacramentos de ellos? El bautismo le dijo a los discípulos, ustedes vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde están los sacramentos? ¿Dónde está su Eucaristía? ¿Dónde está la presencia real de Cristo? El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida en sí. ¿Con qué alimentan a su rebaño, a ellos, a sus pastores? Para que tengan vida en sí mismos. Son preguntas. ¿Dónde está su Eucaristía? Los hermanos separados quieren que dejemos a la iglesia católica, donde Dios nos salvó, y que nos vayamos a una iglesia de un pastor que tienen ellos, pues que no se puede salvar ni a sí mismo. ¿Dónde está nuestro fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo? Vivo en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Reyes, allá está arriba. ¿Dónde están los pastores de las iglesias protestantes que las fundaron? Enterrados sus cuerpos. Yo no puedo confiarme a irme a una iglesia donde mi fundador no tenga poder de recobrar su propia vida y de dar y decir que me diga, yo te resucitaré el último día. Sí me podría ir a una denominación de hermanos separados si alguno de los pastores se prestara para que lo crucificáramos un viernes y el domingo en la mañana, después de enterrarlo, resucitar. Entonces a lo mejor sí me voy. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos. Buenos. Pero nuestro Señor está vivo. Entonces el Señor, fundador de la Iglesia Católica, venció, está vivo, resucitó, es el Señor de señores y Rey de reyes. Es necesario que conozcamos nuestra fe para no dejarnos engañar.
por falsos pastores. Yo no lo digo, lo dice la Escritura, dice, yo he venido en mi nombre y de mi Padre y ustedes no me recibieron. Si otro viene en su propio nombre, ese sí lo recibirán. Dice también, vendrán falsos profetas que harán prodigios, señales capaces de confundir hasta los elegidos. ¡Ay, qué milagro! Prodigios, señales capaces de confundir hasta los elegidos. Y muchos de estos también, lo único que les interesa, los animalitos en el parque, y a muchos lo que les interesa es lo económico. Y esto sucedía desde el primer tiempo de las iglesias primitivas, y te lo voy a leer en la Sagrada Escritura. Si la piedad o la religión es o no negocio. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se tiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece las enfermedades de las disputas y contiendas de palabra, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones, sin fin, propias gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio, dice el apóstol, y dice, y ciertamente es un gran negocio la piedad, pero aquellos que se contenten con lo que tienen. Y en otra parte dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Hay algunas denominaciones que no permiten o que no legitiman el sacramento del matrimonio, como aquí dice, y no permiten que se coman ciertos alimentos. Bueno, aquí yo no lo estoy condenando, lo está condenando el apóstol San Pablo. En nuestra iglesia católica es legítimo el mandamiento, el sacramento del matrimonio, y podemos comer y beber de todo sin abusar, porque todo lo hizo Dios y lo bendijo para nosotros, y para que por todo le demos gracias, lo dice el apóstol, eso lo hacemos en mi iglesia. San Pablo también nos dice, fíjate, refiriéndose a los impostores, por eso es casi pura palabra de Dios con la que quise hablar este tema, para que no se vean que es palabra de sino palabra de Dios, y dejar unas preguntas al aire. Dice, lo que hago continuará haciéndolo para quitar todo pretexto a los que buscan con el fin de ser iguales a nosotros, alguien que se quería igualar a los apóstoles y que querían predicar en lo que se glorían, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras, y lamentablemente con ellos todos los que lo sigan. ¿Qué podemos decir de la iglesia católica? Que es pecadora, dicen los hermanos separados. Claro, Cristo, ¿para qué quiere una iglesia de puros santos? Ni lo hubiera formado. Forma una iglesia donde se va edificando, se va creciendo, se va ganando el grado de gloria. Somos pecadores que caemos y nos levantamos. Esto sucede desde el principio. Dijo nuestro Señor, ¿te acuerdas de la parábola del trigo y la cizaña? Que él sembró y que el enemigo llegó y le sembró cizaña y un lado dice, pero hasta que estén grandes para no cortar uno y llevarnos entre los buenos, o sea, hasta el final, hasta el fin del mundo, separaré la cizaña del trigo, la cizaña será atada en gavilla, será quemada y el trigo vendrá para mí, dice el Señor. Y es palabra de Dios. También hablaba de una red de pescadores que aventaban los pescadores y que había pescados buenos y malos. Dice, los malos se tiran al mar o se tiran a la basura porque no sirven y los buenos se quedan conmigo. Entonces por eso somos una iglesia santa y pecadora a la vez. ¿Y por qué es esto? Pues porque somos seres humanos. Muchos hermanos separados, es que aquí en la iglesia no pecamos, pues ¿para qué quieren una iglesia? ¿Para qué quieren un salvador? Aquí sí lo necesitamos y todos los días. Por eso, ¿y por qué vas a misa diario? Pues y eres tan pecador, bueno, pues para que cada vez sea menos, voy buscando y a lo mejor en esta ya es la definitiva y ya le paro, con la ayuda y con la gracia de Dios, con los sacramentos que me dejó en la iglesia, con la confesión. ¿Dónde están los confesores de los hermanos separados? A quien le perdonen sus pecados les quedarán perdonados y a que se los retengan le quedarán retenidos, le dice a Pedro. Y ellos pueden decir, no, es que no hay que confesarlos. Entonces yo te veo y adivino. Traes tales y esos te los retengo. O traes tales y esos te los perdono. No, por eso necesita una confesión. Toda la Sagrada Escritura, todo lo que nuestro Señor nos dejó dicho, está excelente. A ver, ponle. Si sigo hablando, bueno. Ok, porque la batería está agotando. Bueno. No podemos ser cristianos y salvarnos a nuestro modo, sino al que Dios dispuso. Y Él dispuso salvarnos en el arca nueva, que es el arca nueva como la de Noé, la iglesia santa católica. El que quiera subirse, se suba, y el que quiera quedarse, que se quede abajo. Ese es problema de cada quien, no es problema mío. Yo lo hago con mucho gusto, porque pues quiero a todos como hermanos y quiero que todos salven, pero cada quien tiene su libre albedrío, como has dicho siempre, y cada quien puede hacer pues, lo que ellos quieran o decidan ahora sí. Nada más una cosa para terminar, la iglesia es una santa, católica y apostólica, porque es un solo credo. Todos los miembros creen las mismas verdades, ya que estas verdades son de Dios. Hay unidad de autoridad, todos estamos bajo la autoridad del Papa, que es el representante de Pedro. Hay unidad de culto, tenemos un solo altar y se celebra la misma misa aquí en Italia, en Argentina, en Roma, donde vayamos, y esto solo lo tiene la iglesia católica. Es santa porque nuestro Señor, porque vive y habita el Espíritu Santo en ella. Nuestro Señor dijo, santifícanos en la verdad, yo por ellos me santifico para que ellos sean santificados en la verdad.
La Iglesia Católica es santa porque fue fundada por Jesucristo, que es santo, porque enseña doctrina santa y provee los medios para llevar una vida santa. Católica porque es para todos los hombres, vayan por todo el mundo a llevar el evangelio a toda criatura, a enseñar a todas las gentes, bautízalos a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se empezó a llamar católica después, en el año 100, más o menos, antes llamaba los seguidores del camino. Y apostólica porque somos capaces de tener